Hola a todos, hoy es lunes, 19 de enero de 2026, y nuestro querido amigo Larry Johnson está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. No estoy seguro de querer hacer esto. Quiero decir, si no llevas la camisa adecuada, puede que dimita en señal de protesta. För ständig försörjningsstant estás en tu oficina. Det la vet, ställer ut risa de belle. Larry, creo que todos quieren saber qué ocurrió durante la escalada entre Irán y Estados Unidos. Tú y yo estábamos hablando de ello. Me dijiste que se avecinaba un ataque. Y yo te dije que en esos momentos finales estábamos tan seguros de que Estados Unidos atacaría a Irán. Entonces, ¿qué pasó, según tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu comprensión de esos momentos finales antes del ataque? ¿Por qué decidieron no llevarlo a cabo? Sí, bueno, tenemos que volver a repasar la cronología. Y de nuevo, no lo vi desde el principio. No quiero fingir que, sí, lo supe desde el principio. No. Pero a medida que lo fui viendo desarrollarse y observé cómo se lanzó la campaña de información, la propaganda, a una escala enorme, y cuando miré al grupo que difundía la información, resultó ser básicamente un grupo tapadera del MEC y del PMOI. Fue entonces cuando me di cuenta de que se trataba de una operación de inteligencia a gran escala. Luego vino el descubrimiento de los terminales de Starlink, porque ya sabes, tú y yo hablamos, el jueves de la semana pasada, así que hace unos 10 días. Y fue entonces cuando empezamos a recibir informes de que se había cortado Internet. Y acabo de hablar con Nima. Y luego noté que hablaste con Richard Wolff y Michael Hudson como 4 horas después, así que Internet todavía funcionaba. Pero en algún momento el gobierno sí lo apagó, y fue solo después de eso, cuando ves esos terminales de Starlink, ya sabes, esos, no sé de dónde los sacaron, pero te garantizo que ya había más distribuidos por todo el país. Así que fue una operación de inteligencia enorme. Con la ventaja de la retrospectiva, la CIA y el Mossad, creo, aunque no tengo documentación que lo pruebe, y quizá también los británicos, lanzaron el ataque económico el 28 de diciembre cuando la moneda se desplomó. Creo que el cálculo fue, de acuerdo, colapsaremos la moneda. Eso va a enfurecer a la clase comerciante. Los sacaremos a las calles. Luego, mediante un esfuerzo coordinado, comunicándose con grupos disidentes ya presentes en Irán, kurdos, MEC, PMOI, baluchis, elementos dentro de Baluchistán y otros, estoy seguro de que hubo algunos grupos azeríes implicados y posiblemente armenios. Sabían crear esta crisis económica, lograrían que la gente protestara y entonces podrían infiltrarse en esas multitudes y empezar a usar la violencia. Querían aprovechar el daño económico para sacar a la gente a la calle y luego usar eso como justificación para el relato de que el pueblo se estaba levantando para derrocar a los mulás y al gobierno. Lo que no se entendía en Occidente era que estar enfadado con Pozeskian por ser un pésimo presidente no era lo mismo que estar enfadado con el ayatolá. Y cuando aquello derivó en violencia, no fue algo orgánico. Lo que quiero decir con orgánico es que estás tan furioso, tan enojado, que coges un arma de caza, sales a la calle y empiezas a disparar a funcionarios del gobierno. No. Esas personas habían sido infiltradas. Fueron colocadas allí de antemano, junto con los sistemas de comunicación, las formas de enviar información, de recibirla y de coordinarse por todo el país. Y creo que el plan era desestabilizar Irán hasta el punto de que cuando lanzáramos nuestro ataque militar, eliminar al gobierno, los obligaría a colapsar y huir. Y en ese sentido, Estados Unidos difundía propaganda. Oh sí, el ayatolá está listo para huir a Moscú, igual que Bashar al-Assad. Ya sabes, ese era el plan. Bueno,
El plan empezó a desmoronarse el jueves por la noche, hora vuestra, hacia el viernes. Fue entonces cuando el gobierno cortó Internet. No sé hasta qué punto los servicios de inteligencia chinos y rusos estaban ayudando, pero sin duda lo estaban. Y el sistema de guerra electrónica básicamente dejó fuera de servicio Starlink. Así que de repente esos grupos e individuos que estaban fomentando la violencia quedaron incomunicados y aislados. Y entonces pudieron empezar a localizarlos. Algunos fueron asesinados y otros capturados. Así que ante eso, porque ya sabes, a Trump le habían prometido, oh sí, esto va a crear tal desorden y si los atacamos militarmente se derrumbarán, estaba claro que no podía hacerlo. Se informó, aunque no sé si es cierto, que dijo, no puedes darme una garantía de que no lo haremos, y lo cancelaron. Habría sido una auténtica apuesta. Quiero decir, incluso si todo hubiera estado preparado, incluso si los terminales de Starlink hubieran seguido funcionando, el ataque probablemente no habría tenido éxito y Cray tal haber estallado en una guerra mundial. Larry, llegué aquí el 25 de diciembre y recuerdas que era jueves. El viernes por la mañana tuvimos una charla, solo tú, yo y el coronel Wilkerson. ¿Lo recuerdas? Claro, claro. No estaba ocurriendo nada, no había visto que pasara nada, pero con el tiempo empezaron a verse las protestas. Poco a poco iban aumentando, y entonces ocurrió algo. Al principio las protestas eran pacíficas. Allá. Luego, intentaron manipularlo todo desde dentro de los manifestantes. Claro, claro. Podías ver, literalmente, cómo lo manipularon. Convirtieron las protestas en disturbios y en algún momento empezaron a disparar tanto a los manifestantes como a las fuerzas de seguridad. Era increíble, Larry. Tenías que estar aquí para ver lo que estaba ocurriendo. El bombardeo mediático, las noticias falsas, todo era falso. Estaban golpeando a la sociedad desde todos los frentes con ese tipo de propaganda. Y internamente decían que el gobierno estaba detrás de los disturbios. Yo estuve aquí desde el mismo comienzo de las protestas. Luego, como mencionaste, cuando se desconectó Internet, ese fue el momento final. Y se podía ver la injerencia extranjera aquí en Irán, porque Internet era básicamente la principal conexión entre las personas que estaban manipulando las cosas. Entraron muchas armas, no sé si lo viste, algunas procedentes de Turquía, incluso armas turcas. Las fuerzas de seguridad encontraron esas armas turcas. Llegaron a Irán muchas armas del exterior. Starlink desempeñó un papel fundamental en toda la situación, desde el principio hasta el final. Me sorprendió muchísimo que pudieran cerrar Starlink, porque era un enorme problema de seguridad. Fue increíble. Tienes que estar aquí, Larry. Nunca había visto nada igual. El nivel de guerra informativa, propaganda, noticias falsas, era increíble. Sí, déjame aclararlo. ¿Qué quieres decir cuando dices que nunca has visto ese nivel de propaganda o ese volumen de información? ¿Puedes explicar a qué te refieres? Sabes, cada día estaban inyectando noticias falsas, diciendo que todo el mundo estaba siendo masacrado en las grandes ciudades y que esas personas estaban mayoritariamente armadas por la policía o el gobierno. Pero la gente simplemente estaba en sus casas mirando. Por ejemplo, una de las principales máquinas de propaganda, no te imaginarías lo poderoso que puede ser un solo canal aquí en Irán, se llama Iran International. Todo giraba en torno a eso. Me daba la impresión de que todo el mundo veía ese canal. Donde quiera que iba, lo veía. Sentía como si alguien del Mossad estuviera sentado allí escribiendo todo para ese canal, inventando noticias falsas sobre ello, como que Estados Unidos estaba a punto de llegar.
Donald Trump dijo que ya no quiere saber nada de Irán. Quieren reunir a todos los europeos junto con Estados Unidos. Ya sabes, si juntas todo eso con lo que ha pasado dentro, ver a gente siendo asesinada, ejecutada, atacaron bancos, tiendas, por todas partes. Había contenedores ardiendo por todos lados. Mucha gente se preguntaba, ¿quiénes son estas personas? Si están protestando por la economía, si la economía no va bien, ¿por qué están quemando tiendas de gente corriente? No forman parte del gobierno, no son funcionarios que trabajen para el gobierno. Bueno, déjame hacerte una pregunta. Fue un caos enorme, Larry, desde dentro y desde fuera. Sí, bueno, déjame hacerte una pregunta. Irán International, que tiene su sede en Londres, ¿verdad? Básicamente emitían programas de noticias, ¿correcto? Sí, exactamente. Entonces, explícame cómo funciona el sistema de televisión allí en Irán. En otras palabras, ¿la gente tiene que suscribirse a un servicio de streaming o realmente se emite por las ondas? De modo que si tienes un receptor de televisión puedes simplemente captar la señal. Sí, es el satélite, Larry. El canal viene de un satélite. Lo llaman Eutelsat. Y sabes, en realidad no se trata del canal. Se trataba de cómo lo iniciaron, como una especie de fuerza nacional que entraba. De algún modo estaban dando poder al hijo del Shah, el antiguo Shah de Irán, diciendo que iba a volver, que iba a arreglarlo todo. Esa era la propaganda, Larry. Todo giraba en torno al hijo del Shah de Irán. Y pensaban que podían... La gente estaba de algún modo tan asombrada. Hablé con mucha gente. Yo mismo estaba asombrado. Pensaba, ¿qué está pasando? No sabía qué estaba pasando. Porque verás, esta gente lo decía por todas partes. Por ejemplo, hablaban de Teherán, diciendo que eso estaba ocurriendo en Teherán. Y nadie lo sabía, porque cuando estás en medio del caos, no conoces su magnitud. Estaban creando ese tipo de caos, desinformación y manipulación, para hacer que la gente dudara de lo que realmente estaba ocurriendo, de si el gobierno era capaz de controlar la situación. Y todo giraba en torno a eso. Creo que en el momento en que el gobierno empezó a cortar el acceso a Internet, todo terminó, porque los asesinatos cesaron. Verás, los asesinatos cesaron. Las protestas, los disturbios, se detuvieron. Y si estabas en la calle, intentando observar lo que pasaba, podías ver cómo todo se iba desvaneciendo poco a poco. En un día, quizá día y medio, todo desapareció de la escena. Sí, así que se trata de esa manipulación externa. La gran mayoría de la gente en Irán que ve la televisión recibe la señal por satélite, ¿verdad? Desde el Reino Unido. Exacto. Pero también se pueden ver otras cosas, ¿no? Correcto. Sí, puedes ver otras cosas, pero ellos sí lo entiendo. Usaron ese canal en particular. Ellos estaban liderando. ¿Cómo? El canal estaba liderando todo aquí en Irán. Sí, sí, sí. De alguna manera el canal tenía la hegemonía. Y no se trataba solo del canal. Si miras X, verás que cambiaron la bandera de Irán por otra bandera. Todo está coordinado. No estaba desconectado de lo que estaban haciendo. Digo que todo viene del exterior, intentando mostrar que el gobierno es incapaz de mejorar la situación. Exacto, exacto. ¿Ves cómo la moneda se desploma? ¿Ves cómo el dólar sube? Y ese era todo el juego, hacer que la sociedad fuera tan frágil ante el próximo ataque de Estados Unidos. Lo sé, era propaganda y era omnipresente. Estuvo bien orquestado, completamente diseñado para crear una narrativa de que el gobierno era incompetente, incapaz, que se estaba desmoronando. Así que conviertes eso en la historia y luego esperas que se haga realidad. Ya sabes, eso es lo que intentaban hacer. Sí. Parece que tenemos un pequeño problema con la conexión, ¿verdad, Larry? No escuché tu última frase que dijiste. De acuerdo.
Can you hear me now? Yeah, I can hear you. ¿Me oyes ahora? Sí, ahora te oigo. No, dije que esto era propaganda generalizada. Estaban intentando crear una narrativa y hacerla verdadera por definición para que la gente empezara a creerla. Y si empezaban a creer que el gobierno se estaba desmoronando, entonces estarían dispuestos o serían receptivos a un ataque militar si llegara a producirse. Estoy seguro de que algunos de esos disidentes, llamémoslos grupos disidentes del exterior de Irán, habrían empezado a tomar medidas aún más severas. Así que, ya sabes, cerrar Internet creo que fue el primer paso fundamental. Shutting down the internet, I think, was the critical first step. Not only shutting down the internet, the people who came out the day after. No solo se trató de cerrar Internet. La gente que salió al día siguiente viste enormes multitudes manifestándose en apoyo. No era, Larry, solo apoyo al gobierno, sino también una reacción contra este tipo de desinformación, las noticias falsas que se estaban difundiendo en la sociedad aquí en Irán. Muchas personas, diría que muchas personas, dudaban sobre el futuro, porque cuando haces que la situación sea tan desesperada, cuando inyectas esa desesperación en la gente y la economía no funciona como debería, debido a todas esas presiones externas, el gobierno intenta hacer todo lo que puede. Y entonces ves cómo las protestas en las calles se convierten en disturbios y la gente acaba muriendo. Sí, quiero decir, bueno, déjame decirte, claramente no viste algunas de las imágenes que se estaban emitiendo en Occidente, aquí en Estados Unidos. Una de las narrativas era que Irán tiene un código de vestimenta más estricto para las mujeres que Arabia Saudí. Así que ya sabes, difundían esta mentira de que todas las mujeres deben llevar el chador completo, rostro cubierto, cabeza cubierta y un vestido negro desde los hombros hasta el suelo. Así es como supuestamente se trata a las mujeres. Y esa era una de las mentiras que se estaban difundiendo. Tenemos que ir a liberar a las mujeres. We got to go free the women. Lo tenían, Larry, mujer, vida, libertad, el movimiento que iniciaron antes, tras la muerte de Mahsa Amini. Ese tema ya no es una preocupación para las mujeres aquí. Sales a la calle y no ves el tipo de restricciones que intentan mostrar en Occidente. Exacto, ese no es el problema. Creo que estamos en una de las etapas finales, Larry. El problema ahora, en mi opinión, es la economía. Están intentando hundir la economía, porque los temas de derechos humanos y derechos de las mujeres están desapareciendo de la escena. Se han desplazado hacia la economía, y la economía realmente está sufriendo, para ser sincero. La gente puede sentir cómo Estados Unidos sigue teniendo poder para ejercer presión sobre Irán, por ejemplo. Bueno, sí, en parte eso. Tenemos que esperar y ver. Lo siento mucho. Estoy muy decepcionado de que Occidente esté haciendo esto, Larry. Estoy muy decepcionado de que Occidente le esté haciendo esto al gobierno de Raisi, porque sabemos que este gobierno llegó al poder con la intención de tener una mejor relación con Estados Unidos, con Occidente, con los europeos. Pero al fin y al cabo, no se ve que nada de eso esté ocurriendo. Y están poniendo al gobierno de Raisi en una posición en la que ya no tiene otra opción. Tienen que, ya sabes, buscar soluciones a los problemas que Irán enfrenta hoy en día en Oriente, no en Occidente. Creo que ese momento se acerca, porque de algún modo cuando llegue, y la gente no habla de ello, ni siquiera entre los responsables de la toma de decisiones en Irán, todavía sienten que pueden hacer algún tipo de movimiento. Creen que pueden cambiar las mentes en Washington. Lo mismo estaba ocurriendo también en Rusia. Tú y yo seguimos lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Pero esa misma clase de gente existe aquí en Irán también. Sienten que pueden hacer lo que quieran, que pueden gestionar la relación entre Irán y Estados Unidos. Pero esa esperanza está desapareciendo. Esa esperanza ya no existe, ni siquiera en la mente de las personas más optimistas del gobierno, en las instituciones que toman decisiones. Parece que Irán ha decidido. De hecho, hoy, Larry,
Hemos sabido que la Autoridad de Aviación Civil de Irán ha sido puesta en alerta para estar preparada para emitir un cierre del espacio aéreo cuando sea necesario en los próximos días o semanas. Sienten que la amenaza de guerra sigue ahí. Sí, no ha desaparecido. Podría suceder. Yeah, no, And it any moment hasn't that gone away. could happen. Yeah, it has not gone away. And Sí, no ha desaparecido. Exacto. Sabes, el pueblo iraní necesita entender que Trump tiene la intención de atacarlos. El hecho de que este portaaviones estadounidense se dirija en esa dirección, perdón, mis perros están aquí volviéndose locos, hasta que ese portaaviones no dé la vuelta y empiece a moverse en sentido contrario, las probabilidades de un ataque son bastante altas. Así que eso es lo que hay que entender. China y Rusia están en una posición en la que realmente pueden ayudar a la economía iraní ahora. Y no sé si el problema es que no han hecho la oferta, me parecería sorprendente, o que el presidente Raisi y el gobierno no han aceptado la ayuda. Ese ha sido el problema en el pasado. Rechazaron la asistencia militar que se les ofreció antes del 12 o 13 de junio. Y fue solo después de la guerra de 12 días, cuando dijeron, vale, sí, aceptaremos vuestra ayuda. Pero creo que hemos llegado a un punto en la historia en el que los rusos, los chinos, los iraníes, las naciones BRICS necesitan seguir su propio camino. Tienen que decir, vale, hemos terminado de tratar con Estados Unidos. Estados Unidos es un socio tóxico. Lo comparo con estar en una relación con Estados Unidos. Es como ser una mujer que vive con un hombre que la golpea todos los días y luego quiere que le prepare la cena por la noche. En algún momento tienes que irte. Tienes que decir, no podemos seguir en esta relación. No hay base alguna. Y diría lo mismo para Rusia. Sabes, Putin están esperando a Witkoff y a Kushner para que aparezcan. Yo diría, oye, lárgate, ya no eres bienvenido aquí. Get the hell out. You're not welcome here anymore. ¿Podías oírme? yeah, Okay. Sí, vale. Lavery, seguimos teniendo un problema con la conexión. No sé qué hacer. I don't know what to do, but what did you? Haremos lo mejor que podamos. ¿Qué fue lo último que me oíste decir? ¿Vale? Porque se seguía cortando. Enough. I cannot remember because I was thinking that you're. No puedo recordarlo, porque estaba pensando que... No, solo estaba diciendo que ha llegado el momento de que las naciones BRICS pongan fin a cualquier pretensión de mantener una relación diplomática o económica normal con Occidente. No estoy sugiriendo que busquen una confrontación, pero como estamos viendo ahora con Donald Trump en Groenlandia, está loco. En mi opinión, está clínicamente loco. Es alarmante lo delirantes que son las cosas que dice, que cree haber resuelto un montón de guerras que no ha resuelto, que merece un premio Nobel de la Paz que, al igual que Barack Obama, no se ha ganado en absoluto. Sabes, es que luego hacer esa amenaza contra Groenlandia, declarar abiertamente que no acepta ni cree en el derecho internacional. Vale, ahora ya sabes, quiero decir, no lo está ocultando, hay que reconocerlo. Pero no es solo él. Está respaldado por gente como Marco Rubio, Stephen Miller, otros, Lindsey Graham animándolo. Estados Unidos se ha convertido en una nación rebelde. Y no deberían fingir que Estados Unidos actúa en el mejor interés de promover la paz en el mundo o la prosperidad económica de otros. No. Vamos a quitarte lo que podamos, y no nos importa lo que te ocurra. Esa es la actitud de Estados Unidos hacia otros países. That's the attitude of the United States towards other countries. Larry, what was the reason that the United States has decided Larry, not to attack? ¿cuál fue la razón por la que Estados Unidos decidió no atacar? Fue porque Israel no estaba preparado. Porque ya sabes, aquí en Irán, cuando veía a los funcionarios hablar sobre la guerra, decían que estaban preparados incluso para lanzar un ataque preventivo. No sé hasta qué punto la dinámica entre Estados Unidos e Irán influyó en esa decisión y cuánto tuvo que ver con la situación en Israel. O quizá todo estaba conectado.
También hablaban de Arabia Saudí, Turquía y Qatar actuando entre bastidores, intentando dialogar con Estados Unidos. No lo sé. ¿Cómo evalúas la situación? Estos diferentes factores que llegan a los responsables de la toma de decisiones y el resultado final siendo la decisión de no atacar. And the outcome finally was the decision not to attack. Yeah, well, so we had all the warning indicators that an attack was going to take place. Sí, bueno, teníamos todos los indicadores de advertencia de que se iba a producir un ataque. Se había informado a otros gobiernos de que algo iba a suceder. Y esos gobiernos, parte del problema fue que dijeron no se usará nuestro espacio aéreo. Según se informa, Arabia Saudí, Qatar y Turquía dijeron no a Estados Unidos. No sé si eso es cierto, pero eso es lo que se decía. Ese es el primer punto. El segundo, estaban abandonando o evacuando bases militares estadounidenses en la zona. Eso desde luego estaba ocurriendo. Pero volvemos a la orden final que tenía que darse. Y si las noticias son correctas, lo que se ha informado es que Trump básicamente dijo, ¿podéis garantizarme que esto va a funcionar? Y la respuesta fue, no podemos. Y así, sin garantía, lo cancelaron. And so with no guarantee, they called it off. Okay, we got to get more military force in the area. De acuerdo, tenemos que desplegar más fuerza militar en la zona. Una de las cosas que al principio pensé que retrasaría una operación fue el hecho de que no había allí un grupo de portaaviones. Así que el Abraham Lincoln está ahora en ruta, entrando en el Océano Índico. Simplemente no lo tenían todo bien organizado. Como comentamos antes, la interrupción del sistema Starlink, la interrupción de las comunicaciones necesarias para controlar la narrativa en Irán, eliminó lo que en mi opinión era una parte clave del plan. Y ya sabes, en el pasado he atribuido todo esto a Estados Unidos y al Mossad, pero los británicos también estuvieron muy implicados. Quiero decir, el hecho de que Iran International, con sede en el Reino Unido, fuera el principal canal de propaganda, no hace más que subrayar ese punto. Propaganda channel that just underscores that point. Yeah. Larry, you've mentioned the case of Greenland. Larry, mencionaste el caso de Groenlandia. Esto es lo que dijo Scott Dessen sobre Groenlandia en MSNBC. Sí. Yeah. Permíteme decirlo con franqueza. ¿Es Groenlandia la OTAN más esencial para la seguridad nacional de los Unidos? Bueno, Chris, eso es obviamente una falsa disyuntiva. Es un término incorrecto. No desde las perspectivas europeas. Los líderes europeos acabarán por entender que necesitan estar bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos. ¿Qué ocurriría en Ucrania si Estados Unidos retirara su apoyo? Todo se vendría abajo. Kristen, para que quede claro, desde 1980, Estados Unidos ha gastado $22 billones más en gasto militar que los europeos a través de la OTAN. Nosotros creemos en la paz mediante la fuerza, y los europeos solo ahora están intentando ponerse al día. Y eso solo gracias al presidente Trump. El presidente Trump cree en la OTAN, pero no cree que el pueblo estadounidense deba verse arrastrado. En cuanto al costo, Larry, Sabes, él es el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Tiene que saber mejor sobre Groenlandia y su importancia, incluso para los europeos. ¿Crees que Europa es capaz? Supongamos que Donald Trump decide ir a por Groenlandia. ¿Qué puede hacer Europa para oponerse a eso, ya sabes, para contrarrestar su movimiento? Well, not a lot. I mean, there's not a lot they can do other. Bueno, no mucho. Quiero decir, no hay mucho que puedan hacer. Lo que podrían hacer no creo que lo hagan. Y lo que deberían hacer es cerrar todas las bases militares estadounidenses, especialmente en Alemania. Cerrar las dos bases principales en Stuttgart y luego la base aérea de Wiesbaden, que creo que está cerca de Frankfurt. Cerrarlas. Decirle a Estados Unidos, fuera de aquí, se acabó. Eso representaría el fin de la OTAN. Pero la OTAN debería terminar. La OTAN ya no debería existir. Es solo una excusa para comprar más productos militares a las corporaciones del complejo militar industrial. Así que eso es algo que deberían hacer.
Pero los europeos, principalmente los británicos, los franceses, los alemanes, los españoles, los italianos, Dios están tan ocupados humillándose a sí mismos. God, they're so busy humiliating themselves. This is Donald. Sabes, Donald Trump es como el gran preso en la cárcel. Él decide a quién va a violar cada día. Si aparece en tu celda, más te vale agacharte. Eso es lo que está pasando. Y de nuevo, no se trata solo de Trump. Como viste, Scott Bessent está difundiendo esta tontería, esta basura pura y sin adulterar sobre cómo han creado un enemigo ficticio. Siempre es lo mismo. Ahora son Rusia y China. Rusia y China. Rusia abarca 11 malditas zonas horarias, por el amor de Dios. Rusia tiene acceso al Ártico. Rusia ya es la número 1 del mundo en cuanto a recursos naturales. No necesita más. Ya tiene bastante con eso. Y los chinos están trabajando a través de Rusia para entrar en el Ártico. No van a ir al otro lado del mundo. Simplemente no es lo que hacen los chinos. No ha sido su forma de actuar. Así que Trump está montando un hombre de paja completo, una mentira. Quiero decir, sinceramente, no hemos visto algo tan descarado, tan desconectado de la realidad desde que Adolf Hitler actuó en 1938 para apoderarse de Checoslovaquia. Es ese tipo de cosa. Y sabes, no saco la analogía con Hitler a la ligera. Lo que está haciendo Trump es inmoral, está desconectado de la realidad y no tiene ningún motivo. No es que los problemas económicos de Estados se deban a que no controlamos Groenlandia. Y si la preocupación era, tenemos que detener la amenaza rusa y china, bien, hazlo a través de la OTAN. Di vale, sí, apoyamos a la OTAN, a los países de la OTAN, para defender la soberanía de Groenlandia. Porque aunque estén, digamos, bajo el control de Dinamarca, Dinamarca ha mantenido un acuerdo por el cual Groenlandia puede perseguir su propia independencia y soberanía. Y luego, cuando escuchas a gente como Stephen Miller y otros, hablan de ello como si fuera un país insignificante, que no puede defenderse, y por tanto podemos simplemente ir y tomarlo. Tío, esto es un nivel de maldad. Y lo más alarmante es que está siendo aceptado por tanta gente en Estados Unidos. Ya sabes, como sí, eso es nuestro, vamos a tomarlo. Yeah, that's ours. We're going to take it. Yeah. Europe, Larry, has put Sí, itself in a Europa, Larry, se ha puesto en una posición en la que no tiene más remedio que aceptar lo que Estados Unidos les pida que hagan. Porque en términos de energía, están volviéndose totalmente dependientes de Estados Unidos. No sé cómo van a poder mostrar ningún tipo de objeción. Con el paso del tiempo, ves que Europa entienda la situación en la que se encuentra. Europe understanding the situation they're in? No. I mean, I've described it. No, quiero decir, lo he descrito como una relación abusiva, y escribí sobre esto, así que hoy es lunes. El sábado por la noche me enteré por mi esposa de que uno de mis sobrinas había sido golpeada por su marido. Quiero decir, le rompió la nariz, y esta es la segunda vez que la golpea. Y ya sabes, hablando con mi esposa, ella decía que esta chica que fue golpeada no quiere ir a la policía, no quiere presentar una denuncia, no quiere pedir una orden de alejamiento. Sigue esperando que, esto mejorará, que la relación podrá superar sus problemas. Ya sabes, yo soy un observador externo. Si dependiera de mí, iría y le pegaría un tiro al tipo, la verdad. Pero ya sabes, eso no va a solucionar nada, porque ella no está dispuesta a arreglar el problema por sí misma. Y ese es el problema con Europa. Europa está en una relación abusiva con Estados Unidos. Es el mismo tipo de situación, solo que a nivel nacional, no personal. Y la única manera, como tantas personas que han tenido familia, ya sabes, han visto a parientes, sobrinas, hijas, lo que sea, siendo maltratadas por malos maridos, saben que a veces cuando intervienes, lo que ocurre es que la chica que está siendo maltratada se pone del lado de su marido y se enfada contigo. Por eso a la policía no le gusta intervenir en estas situaciones de violencia doméstica, porque de repente el marido puede estar pegando una paliza tremenda a la mujer.
The husband may be beating the living hell out of the woman, and then once the police show up, they both unite and attack the police. Y luego, cuando llega la policía, ambos se unen y atacan a la policía. Así que quiero decir, estamos en un punto en el que hará falta que Europa despierte y diga, no vamos a tolerar esto más. Una cosa que podrían hacer ahora mismo es volver a Rusia y decir, miren, lo sentimos, nos han mentido, hemos seguido el juego, queremos realmente restablecer nuestra relación con ustedes. Nos gustaría comprar su gas natural, obtener su petróleo, para no tener que preocuparnos por Estados Unidos. Eso sería un comienzo. Ahora, hay algunos, bueno, ya sabes, Orbán lo ha hecho en Hungría, Fico lo ha hecho en Eslovaquia, y el presidente checo parece estar inclinado a hacerlo. Así que hay unos cuantos que ya lo han hecho. Pero hemos visto curiosamente un cambio completo en la retórica que llega desde Alemania a través de Merz. Y hay una concesión. Gente que admite, ya sabes, Macron en Francia, Meloni en Italia, que necesitamos empezar a hablar con los rusos. Los rusos están dispuestos a hablar. Pero es Europa la que ha seguido a Estados Unidos en la voladura del Nord Stream. Es Europa la que ha cedido ante la presión estadounidense para dejar de comprar petróleo ruso. Comprad nuestro petróleo, comprad nuestro gas. Así que pagan más por ello y la gente sufre. Eso es lo que va a hacer falta. Sinceramente, no sé si Europa está preparada para salir de esa relación abusiva. Larry, no sé qué más podría pasar para que Europa despierte, porque la administración Trump literalmente mostró a los europeos señales serias de que el futuro para ellos, si siguen dependiendo de Estados Unidos, va a ser muy difícil. Y no veo ninguna señal de que les preocupe la relación entre Europa y Rusia. Como mencionaste, Rusia está dispuesta a hablar con ellos, pero ellos no están preparados para hablar con Rusia, porque aún mantienen algún tipo de esperanza. No sé cuál es esa esperanza, porque ya han enviado todas las armas que tenían a Ucrania. ¿Qué más pueden hacer por Ucrania? Sí, bueno, nada. Quiero decir, esa guerra ha terminado en lo que respecta a la capacidad de Ucrania para detener a Rusia. Pero va a continuar. La matanza va a continuar. El sufrimiento, aún no tenemos una imagen tan clara como deberíamos de lo que está ocurriendo en las ciudades. Pero según tengo entendido, solo en Kiev, en los últimos 3 días, unas 700,000 personas han abandonado la ciudad. Así que estás viendo lo que comentaban en Dnipropetrovsk. Zaporizhia, Kharkiv y Kiev, el apagón de los sistemas eléctricos, tuberías Power, sin calefacción, sin internet, un invierno brutal. No heating in the homes, a brutal winter. The cities, they're having to abandon it, and particularly Las ciudades están teniendo que abandonarlas, especialmente quienes viven en edificios de más de 10 plantas. Y 10 plantas ya es bastante alto. Tienen que subir y bajar escaleras, y ahora esas escaleras están cubiertas de hielo. Las tuberías se han congelado y roto, el agua entra en las escaleras, las está volviendo inhabitables. Ahora bien, creo que el lado positivo de esto es que va a facilitar las operaciones militares de Rusia, porque deben más stores posibles en útiles. En pasar contenido en breastred elements race time thought race. pulled punches to avoid killing civilians. In the clip that I played for you, Larry, the reporter asked, En el fragmento que te puse, Larry, el periodista le preguntó a Scott Bessent si había que elegir entre Groenlandia y la OTAN, si había que quedarse con una de las dos. Pero la administración Trump no lo ve así. No ven ninguna relación. ¿Crees que eso podría ser de algún modo un punto de ruptura dentro de la OTAN o algún tipo de influencia indirecta en el futuro de la OTAN? Influence in the future of NATO. Oh yeah, it should be a breaking point. Oh sí, debería ser un punto de ruptura. Quiero decir,
Por el amor de Dios, toda la premisa de la OTAN ahora mismo es oponerse a que otro país ajeno a la OTAN entre en países de la OTAN y tome territorio por la fuerza. Ese es su argumento central sobre lo que está haciendo Rusia, aunque Rusia no esté atacando a un miembro de la OTAN. Pero la idea principal es que debemos mantenernos unidos para evitar que Rusia tome nuestro territorio. Mientras tanto, en casa, Estados Unidos está diciendo, oye, estamos tomando ese territorio, nos quedamos con Groenlandia, es nuestra. Y la gente de Groenlandia y Dinamarca está diciendo, oh, no, 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 mantente al margen, no, no, ya nos ocupamos nosotros. Incluso se han hecho películas sobre esto. There are movies that have been made about this. ¿Recuerdas aquella con Mel Gibson en la que luchaba por derrocar a los británicos? Ya sabes, en el siglo XIV o XV o por ahí, y se casa. Y justo después de la ceremonia de boda, aparece el caballero, el tipo que representa el poder de Inglaterra, y dice, dame a tu esposa, yo tengo derecho a acostarme con ella primero. Eso es Europa. Quiero decir, eso es lo que está pasando ahora mismo. Es exactamente lo mismo. Pero no se desarrolla entre dos individuos. Se desarrolla entre naciones. Y yo me quedo pensando, no creo que los europeos tengan suficiente fuerza, suficiente respeto por sí mismos para enfrentarse a esto. Ya sabes, básicamente son los prisioneros sumisos de Donald Trump. They're basically the prison bitches of Donald Trump. Lo que me resulta tan evidente es que Donald Trump, podemos criticar a Donald Trump y a su administración, pero ellos entienden perfectamente lo que está ocurriendo en Europa, dentro de la Unión Europea. Conocen las diferencias que tienen, los problemas, las dificultades que afrontan. No están unidos, Larry. No están unidos. Oh, no, they're not. Oh, no, no lo están. Ya sabes el viejo dicho, unidos permanecemos, divididos caemos. Sí, si se unen contra Estados Unidos, eso obligará a Estados Unidos a cambiar su política. Pero hasta ahora, la regla de dividir y conquistar sigue funcionando. Y mientras haya un par de países dispuestos a respaldar a Donald Trump, cuando señala al Reino Unido, Noruega, Suecia, Alemania, Dinamarca, Francia, y dice que va a imponerles fuertes aranceles, no está claro que esos países vayan a plantarse y decir, no vamos a aceptar esto. Puede que simplemente prefieran seguirle la corriente y decir, vale, sí, lo que sea, nos agachamos y, bueno, haznos lo que quieras. Quiero decir, es realmente humillante lo que está ocurriendo. I mean, it's humiliating what's taking place. Larry, sabemos que el gobierno de Dinamarca está encantado, más que encantado, de hacer todo lo posible para facilitar la operación o cualquier tipo de presencia de Estados Unidos, del ejército estadounidense, en Groenlandia. ¿Qué más quiere esta administración de Groenlandia que no sea ya posible bajo el actual gobierno de Dinamarca? Yeah, no, I agree. It is. Sí, estoy de acuerdo. Esto no es más que una maniobra de poder en la que Trump puede decir, he añadido este territorio a Estados Unidos. Ya sabes, Estados Unidos ya controla Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Samoa, Guam, y estos son territorios que realmente no tienen protecciones constitucionales. Están simplemente bajo el control de Estados Unidos. Parece que vamos a poner a Groenlandia en esa misma situación, en la que no tenemos que negociar nada con Groenlandia. Simplemente hacemos lo que nos da la gana. Y al tomar el control total de Groenlandia, podemos decidir las reglas económicas. ¿Quién puede invertir allí sin tener que preocuparse de si están violando alguna ley de Dinamarca o de Groenlandia? Nosotros ponemos las normas. Creo que eso es lo que está pasando. I think that's what's going on. Larry, tuvimos una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU y Estados Unidos, bajo la administración de Trump, no ha mostrado ningún respeto por la ONU hasta ahora. Pero me sorprendió que pidieran una sesión para hablar sobre la situación en Irán. Allá,
I watched it. I saw Lo vi, how observé las reacciones de Rusia, China, Pakistán y el Reino Unido, todos apoyando a Estados Unidos. ¿Qué opinan de eso? Fíjate en lo que está ocurriendo en Europa, en lo que está ocurriendo en Asia Occidental y ahora con Groenlandia. ¿Cómo crees que se sienten en China y Rusia? How do they feel in China and Russia, in your opinion? Well, I think Bueno, creo que podemos juzgar por lo que dijo Vladimir Putin a finales de la semana pasada, cuando habló ante los 32 nuevos embajadores que presentaban sus credenciales en Moscú, que Estados Unidos estaba violando el derecho internacional y que el respeto a ese derecho era el eje de lo que Rusia estaba promoviendo. Así que, desde ese punto de vista, sabemos que rechaza lo que hace Estados Unidos. Dicho esto, ahora parece dispuesto a reunirse con Kushner y Jared Kushner. Creo que eso envía el mensaje equivocado a Estados Unidos. Oye, hasta que aceptes y reconozcas el derecho internacional, no tenemos nada de qué hablar. Y China debería hacer lo mismo. Same, and China should do the same. I mean, you can't keep enabling people that act this way, or they Quiero keep doing decir, it. no puedes seguir permitiendo que la gente actúe así, o simplemente seguirán haciéndolo. No pagan ningún precio. Ahora bien, no estoy buscando promover una guerra, pero por el amor de Dios, entended con qué estáis tratando aquí, gente. No podéis seguir aceptándolo. O bueno, simplemente pasaremos por alto la reincorporación completa. Trump no se queja de un tratado en particular. Dijo, toma tu derecho internacional y me limpio el culo con él. ¿De acuerdo? No significa nada. Es lo que él crea que está bien. Esa es la norma. Esa es la ley de la selva. Quien tenga el ejército más grande, el más fuerte. Y eso fue lo que dijo Stephen Miller, por el amor de Dios. Y Marco Rubio lo repitió. Quiero decir, para esos otros países, despertad de una vez. I mean, for these other countries, wake the hell up. Yeah. Muchas gracias, Larry, por estar con nosotros hoy. Sí, me alegra ayudarte a empezar la semana. Vas a tener a Pepe Escobar uniéndose a mí ahora mismo. Pepe, ¿te estás uniendo a mí ahora? Ah, vale. Oh, okay. Well, you gotta. Bueno, agradezco poder empezar tu semana con una nota tan alegre y por favor dale mis saludos a mi buen amigo Pepe. Good friend Pepe. My greetings. Muchas gracias, Larry. De acuerdo. Bye bye. Great pleasure as always. Adiós. Un gran placer, como siempre. Vamos a tener con nosotros a Pepe Escobar y estoy esperando a que se una. Está a punto de entrar ahora mismo. Waiting for Pepe to join us, and he's coming up right now. See you. Nos vemos. Efraim Hoods. Let me just. Carry Pepe. He's coming up. Yeah, I think we're going to focus with Pepe on. Creo que vamos a centrarnos con Pepe en la situación de América Latina, con Rusia y Groenlandia. Y por supuesto también vamos a hablar de Irán y de Oriente Medio. Porque Estados Unidos por primera vez mostró una especie de respeto hacia la ONU al celebrar esta sesión contra Irán. Estados Unidos invitó a 2 iraníes de la diáspora, 2 figuras de la oposición, a esta sesión. Estaban hablando, ya sabes, en apoyo del movimiento Mujer, Vida, Libertad. En aquel entonces hablaban de la libertad de las mujeres, el velo, el chador, ese tipo de cuestiones. Saben que no tienen una verdadera influencia utilizando ese tipo de retórica, así que están intentando cambiar su enfoque. En realidad, me sorprendió que Estados Unidos invitara a estas 2 personas. Una de ellas era Masih Alinejad. Es bastante conocida y recibe mucha financiación de ONG. Permíteme dar paso a Pepe Escobar. Hola Pepe, ¿cómo va todo? Hello, Pepe. How's it going? ¿Cómo va eso, tío? Estamos en directo, Pepe. Lo sé. Fantástico. ¿Estás en Teherán? Estoy en Breituan. Estás en Teherán. Vale, sí. Right, Dima, let me start interviewing you. De acuerdo. Dima, déjame empezar entrevistándote. Sí, adelante. Porque estás en el ojo del volcán. Algo muy importante. Entonces, ¿podrías contarnos la historia? El ambiente en Teherán, especialmente durante las últimas 48 horas, ahora que toda la narrativa y el rompecabezas de la operación de intento de golpe de régimen están sobre la mesa.
Estoy seguro de que los servicios de inteligencia de todo Irán saben exactamente lo que ocurrió. Así que, por favor, cuéntanos cómo se percibe la situación sobre el terreno. So give us the feeling on the ground about it, please. Yeah, it's so calm here. No protests, Pepe. It's not Aquí está todo tan tranquilo, Pepe. No solo en las últimas 48 horas. En los últimos 3 o 4 días no hemos tenido ninguna protesta ni disturbio. Sabes, el problema central con esos disturbios fue la conexión a Internet, Pepe. La conexión a Internet fue infiltrada. Estaban utilizando a personas que venían de fuera y también desde dentro. Sabes, Pepe, tenemos aquí alrededor de 15 millones de afganos. No los culpo, pero la mayoría no tiene documentación. ¿15 millones de personas? Sí, unos 12 a 15 millones. Imagina un país de 9 millones. Just imagine a country with 91 million. It's more than 10% of the Es más del 10% de la población, en su mayoría indocumentada, y es tan difícil para las fuerzas de seguridad controlar eso. Y cuando juntas todo eso con la información, la desinformación, las noticias falsas, todo encaja. ¿Has visto esas protestas pacíficas? Durante los 2 primeros días, Pepe, no hubo violencia. Pensaban que el gobierno iba a reaccionar con dureza, que golpearía a los manifestantes, pero eso no ocurrió. Así que convirtieron las protestas en disturbios. Había personas entre los manifestantes que disparaban tanto contra la multitud como contra las fuerzas de seguridad. the people, the protesters, and the security forces. Allá, It's all about, for those people who are familiar with Maidan. se trata de lo mismo. Para quienes conocen el Maidán y lo que ocurrió allí, está pasando otra vez. Se ve el mismo tipo de escenario aquí. Pero puedo decir que en los últimos 4 días no ha pasado nada. Desde que se cortó la conexión a Internet, las protestas desaparecieron. Ahora no hay protestas. La gente simplemente sigue con su vida y parece que no ha pasado nada. Pero desde fuera dicen, ya sabes, con toda la retórica del ataque de Trump a Irán, que quieren matar a más de 800 personas o algo así. Es increíble, porque todo viene de fuera. No está ocurriendo nada desde dentro. It's all coming from the outside. Nothing is happening from the inside. Por supuesto. This is amazing. What was happening from the inside. Sabes, esto es increíble. Lo que estaba ocurriendo desde dentro era que estas personas vinieron e infiltraron la protesta, intentando utilizar a la gente común. La dirección venía de alguna manera desde fuera. Starlink estaba en el núcleo de lo que estaba pasando aquí en Irán. Las armas venían del exterior. Verás, aquí en Irán no se puede tener un arma, está prohibido. No es como en Estados Unidos, donde puedes comprar cualquier tipo de arma. Pero aquí, cuando alguien sale y empieza a disparar a la gente, a las fuerzas de seguridad, usando este tipo de armas profesionales, se puede ver que esto no viene de dentro. Y lo otro, Pepe, que fue increíble. And the other thing, Pepe, that was unbelievable. I have never seen, I have never heard, Nunca he visto, nunca he oído. Porque ya sabes, el movimiento verde. ¿Recuerdas el movimiento verde? Por supuesto. Durante aquellos días sí, la situación era de alguna manera diferente. Pero tenemos toda la historia de movimientos, de este tipo de protestas, de este tipo de disturbios aquí en Irán. Nunca hemos visto que se decapite a personas o que se arroje a personas vivas al fuego. Es increíble lo que ha ocurrido. Decapitar a personas es algo que no puedes... Puedo decir que no proviene de la sociedad iraní. No es una actitud propia de los iraníes. Viene de fuera. Es una actitud propia de Daesh. Nadie lo cree. Nobody believed that. Ellie Simtedeswars, Babist. Of course. Yeah. They have infiltrated. Here is the issue. Se han infiltrado. Aquí está el problema, Pepe. Creo que eso viene de Siria, del caos total en Siria, y se está extendiendo por Asia Central. Esta gente es radical, en su mayoría de tipo salafista y yihadista, y han conseguido entrar en Irán, ya sabes, para convencer a algunas personas aquí cuya retórica de algún modo resuena con la suya. No sé quiénes son estas personas. Todavía no tenemos la información. El gobierno no ha publicado nada aún. No sabemos qué estaba ocurriendo, pero puedo decir por las fotos, por las grabaciones, por las imágenes que he visto hasta ahora, esto no era una protesta iraní. Esto no era una protesta iraní. This wasn't Iranian protest.
It was totally managed from the outside. It was Todo fue gestionado completamente desde el exterior. La diferencia con lo que hemos visto en otras protestas y disturbios en el pasado es que los monárquicos, las personas que apoyan al hijo del Shah de Irán, no cooperaban con Israel antes, al menos no tan abiertamente como lo vemos ahora. Pero hoy con estas protestas se puede ver claramente que están cooperando con los israelíes, con el Mossad, intentando usar su influencia. Y ese fue uno de los principales problemas aquí, porque la gente se pregunta, ¿este tipo es el hijo del Shah? ¿Por qué está haciendo esto? Antes no era así. Si lo era, entre bastidor. It wasn't like this before. If he was behind the scene. No, It no, was no. He was, not this was much lavish. obvious. he was lavish No tanto, paid, obviamente. Nima. Le pagaron generosamente para hacer eso, Nima. Fue contactado de nuevo y reprogramado por la CIA y la NED con la ayuda del Mossad. Los israelíes participaron en ello como una operación de inteligencia. Él fue uno de los pilares clave de toda la operación, con esta reactivación de Daesh, ISIS y las células que se infiltraban especialmente en la parte oriental de Irán a través de Afganistán. La gente cruza la frontera. Sabes muy bien que la frontera afgano-iraní es extremadamente porosa. Cualquiera puede cruzar esa frontera. Así que todo esto tiene sentido en cuanto a cómo organizaron la operación. Y por supuesto, cuando empecé a mirar las imágenes, me recordó inmediatamente a una revolución de colores. Estuve en Hong Kong en 2019, exactamente el mismo modus operandi. Exactly the same modus operandi. The only difference is that at the time, La única diferencia es que en aquel momento esas personas estaban coordinadas por la gigantesca y extensa embajada estadounidense en Hong Kong. Esta vez es distinto. Fue algo más fragmentado y difuso, controlado por pequeñas células dispersas por todas partes, que transmitían información en línea, a través de Starlink, exactamente, a los asesinos, los decapitadores, las minicélulas vinculadas al ISIS, y así sucesivamente. Pero el modus operandi es el mismo que usaron en Hong Kong, que es una sociedad muy sofisticada. Y como Irán es mucho más grande y más fragmentado, resultó incluso más fácil infiltrarlo. Infiltraron distintas zonas de Irán, como en el Kurdistán, donde estuviste hace 2 semanas, ¿verdad? where you were 2 weeks ago, right? Like in Iraqi Kurdistan, in Iran, Kurdistan. Como en el Kurdistán iraní, cerca de Irak. Es mucho más fácil infiltrar esas fronteras y, por supuesto, en el este, con la frontera afgana. Pero la cuestión es que se disipó relativamente rápido, ¿no crees? Básicamente, eliminaron a la cabeza de todas las serpientes implicadas. Pero tengo otra pregunta para ti, Nima, en 2 partes. Primero, el tipo de cambio del rial frente al dólar. Según mi análisis, el elemento clave para desestabilizar Irán y provocar esas protestas económicas fue un ataque especulativo contra el rial que duró unos días, y la moneda se desplomó por completo. Así que mi pregunta para ti es, ¿el tipo de cambio ha vuelto ahora a lo que era antes de las protestas? ¿Se ha estancado? ¿Sigue bajando? ¿Dónde está ahora? Is it stagnated? Is it still going down? Where is it now? It's just hitting some sort of Está alcanzando una especie de, ya sabes, estancamiento, porque ya sabes, no sube ni baja. Pero lo que el gobierno está intentando hacer, Pepe, han intentado, como mencionaste, no era algo que estuviera ocurriendo desde dentro, Pepe. No fue un cambio drástico en la actitud del gobierno, ni una escasez de un solo producto, ni siquiera de muchos productos. No era eso. Era una especie de propaganda, una clase de presión que venía desde fuera. No sé cómo el gobierno pudo estudiar lo que estaba ocurriendo, porque no sucedió de la noche a la mañana, Pepe. Pasó en un corto periodo de tiempo. It was happening not during overnight. a short period of time. It was an attack against the currency that started weeks Fue un ataque a la moneda que comenzó hace semanas. La gente vio de inmediato cómo su poder adquisitivo se reducía ante sus propios ojos. Esa fue la razón principal de aquellas primeras protestas. La caída del nivel de vida, la pérdida de poder adquisitivo y la inflación que les afectaba directamente. Ibas al supermercado y pagabas casi el doble de lo que habías pagado solo unos días antes. Así es como funciona cada intento de cambio de régimen. Por eso hice la pregunta. Si ahora las cosas empiezan a normalizarse, el real frente al dólar sigue valiendo casi nada, pero hace unas semanas valía aún menos.
Y eso fue lo que desencadenó las primeras protestas. Yeah. Yeah, actually, Sí, en realidad el real no va muy bien, por cierto. Puedo decirlo. say It that, never but is. It never is. Nunca lo es. Nunca lo es. Sabes que mi lugar favorito cuando estoy en Irán, Nima, voy frente al Gran Bazar y hablo con los cambistas. Es entonces cuando se siente la vida real en Teherán. Y estoy seguro de que estos tipos, hace unas semanas, ya estaban viendo cómo el real caía, ya sabes, mucho más que antes. Y dijeron, ops, algo va a pasar. Son los primeros en captar esa sensación. Pero bueno, Nima, una cosa. Mi columna acaba de ser publicada por Strategic Culture. Me pregunto si podrías ponerla en pantalla. Porque en esta columna intenté reunirlo todo. Las razones de esta obsesión estadounidense con el cambio de régimen en Irán, que lleva más de 4 décadas. Quien esté en el poder en la Casa Blanca no importa. Es un asunto bipartidista. ¿Cómo va a continuar esto? Aunque este intento actual de cambio de régimen fracasó por completo, seguirá adelante. Y por supuesto, existe la posibilidad de otro ataque estúpido contra Irán, teniendo en cuenta que el portaaviones Abraham Lincoln acaba de cruzar el estrecho de Malaca. Está en camino y podría llegar al mar de Omán y al Golfo Pérsico a finales de esta semana. Así que esto añadirá, digamos, una dosis extra de veneno en lo que respecta a Daniel Calígula en Mar-a-Lago y Washington intentando idear planes. Pero también expliqué por qué no hubo un enfrentamiento armado esta vez. Todo ese discurso sobre los del Golfo, Arabia Saudí, Qatar y especialmente Omán, cogiendo el teléfono, llamando a la Casa Blanca y diciendo, no hagáis esto, porque va a convertir el Golfo Pérsico en un anillo de fuego. Pierre Starr Grayson y Zetanin. Is it done with it with that or? This is not the real issue. Nor was Tel Aviv picking up the Tampoco estaba Tel Aviv descolgando el teléfono y llamando a Moscú para decirles a los iraníes, a través de los rusos, mirad, no vamos a atacar primero si Irán no ataca primero. Todo esto es una táctica de distracción. El verdadero problema es que Estados Unidos no tenía suficientes recursos alrededor de Irán, en todas esas bases del Golfo Pérsico, donde fuera, para un ataque de impacto total, un auténtico shock and awe extremo, que esta vez habría sido un ataque de decapitación, incluyendo incluso al Ayatollah Khamenei y probablemente a todo el gobierno, a toda la Guardia Revolucionaria. Simplemente no tenían los recursos preparados. Esto significa que cuando los tengan, ese será un posible escenario. Probablemente no esta semana, puede que en 2 o 3 meses. Pero volverán. No hay duda de eso. La razón principal por la que quiero tu opinión sobre esto en concreto es porque la administración Trump 2.0 y las élites que están detrás, los que manejan el espectáculo, y esto es un asunto bipartidista que trasciende las líneas partidistas, finalmente han comprendido, y esto ya estaba claro hace unos meses, también reflejado en la estrategia de seguridad nacional, que el imperio, lo que yo llamo el imperio del caos, luego se metastatizó en el imperio de la sangre, y ahora se ha metastatizado en el imperio de los ataques permanentes contra cualquiera. Finalmente, han llegado a la conclusión de que están siendo expulsados de Eurasia, esencialmente por Rusia y China, y que no hay que puedan hacer al respecto. And there is nothing they can do about it. Apart from trying to Aparte de intentar desmembrar la unidad orgánica de Eurasia y su impulso hacia el establecimiento de un nuevo sistema multipolar y multinodal de relaciones internacionales, haciendo estallar los BRICS desde dentro, ¿qué significa eso? Un ataque directo a Irán, incapacitar a Irán, decapitar a Irán y girar a Irán hacia el campo occidental. Digámoslo así, sería una jugada de la OTAN, pero especialmente del imperio. Están intentando convertir a Irán en una especie de nueva Venezuela, aunque por cierto, no ha habido ningún cambio de régimen en Venezuela.
Así que incluso si intentaran esto con Irán, no hay garantía de que lograran un cambio de régimen allí. Pero la psicosis, Nima, y todos vosotros, nuestro público, sigue ahí. La única posibilidad que tienen de no ser expulsados de Eurasia y de esta construcción del nuevo siglo euroasiático es romper esta organización de Eurasia desde dentro. Y eso significa un ataque a Irán. Yeah. Pepe, you know what's tragic about being in Iran and seeing what Sí. happened is that Pepe, the people ¿sabes qué were es lo trágico de estar en Irán y ver lo que ha for the pasado? decision for, Que la gente the criticaba al economy, the gobierno countries por are sus facing, decisiones, it was teniendo en tragic to cuenta la see. economía y las dificultades a las que se enfrentan. Even with the Pero fue economy, trágico with the problems ver they're que no facing, permiten que la pressure on the gente, government, incluso con have todos they los didn't problemas económicos, ejerza presión sobre el try to ask the gobierno government o to tenga el change derecho policies legítimo de considering the pedirle economy que of cambie Iran. sus políticas económicas. Every time Cada vez que alguien someone dice says algo, something, intentan they arruinarlo just todo. try Ese to es el problema. ruin everything. Mucha gente no lo That's why entiende. this is the Hay que problem. estar en People Irán don't para understand it. sentir You have cómo to be in manipulan Iran to feel todo. how No they dejan que la manipulate gente everything. utilice las They protestas don't para let people pedir to o use their criticar al rights to gobierno. ask the government, Cada to vez que criticize ocurre the una government. protesta, Every intentan time convertirla a en un protest disturbio. happening, they try to turn it into a riot. They're trying to kill people. They're trying to burn Están things. intentando matar a la This gente. is a Están tragedy, intentando quemar and we cosas know aquí. what is happening. Esto es una We know what tragedia. has happened Y for sabemos such lo a que está long time ocurriendo. all around Iran. Sabemos lo que ha estado You know, considering ocurriendo all desde the hace going tanto to tiempo en todo Irán. Armenia, Azerbaijan, coming, Teniendo en cuenta to todo, Iraq, ir a Afghanistan, Armenia, or in Azerbaiyán, the case venir of a Irak, Pakistan, Afganistán, incluso en el caso de all Pakistán, together, verías que todo está they have conectado. created such a Han situation creado in una Iran situación en that Irán, the tal que el government gobierno no tiene has más no remedio que choice but vigilarlo todo. to, Eso requiere mucho monitor tiempo, everything, una enorme because cantidad de that takes dinero a lot of y un time, gran a lot of esfuerzo cuando te están money, atacando a desde lot of, todos los frentes. effort to do Este es such el a thing. problema. When you are attacking Imagina que lo mismo le every ocurriera a Estados Unidos, la mayor, como la llaman, superpotencia de este planeta. No podrían sobrevivir a una situación así. Y sin embargo, están ejerciendo toda esta presión sobre Irán, sobre la sociedad iraní, sobre el gobierno iraní. All this pressure on Iran and Iranian society, Iranian government. Nima, very important. Did you Nima, una feel pregunta muy that importante. the government ¿Viste was o trying to sentiste que el explain gobierno intentaba explicar al iraní to the promedio, average a la Iranian, población to en the general, general population, las the razones de la reasons actual for the crisis current económica? economic Hablaban, crisis? por ejemplo, Were de they un talking, ataque for instance, especulativo about contra el a real? speculative attack on Mencionaban the esa real? presión Were they máxima de talking las about sanciones this por todas maximum partes. pressure of sanctions Intentaron everywhere? Did they explicar a la try to gente por explain to the qué, por population ejemplo, why, el for coste de instance, la the cost vida of seguía living was subiendo going sin up parar? and up and up nonstop? Yeah. What was happening during the first 2 days of Durante los 2 protests, primeros there días de was las no- protestas the no riots hubo didn't happen in disturbios. those days, major. No tuvimos We tanto didn't have caos that ni much agitación. chaos and El gobierno riots. invitó a The los position of comerciantes government, y a they muchos have been economistas privately a reunirse, shopkeepers, a hablar many con el people who presidente are the y con economists diversas all together, instituciones, talking with the describiendo las president, with dificultades the e various intentando encontrar institutions within the soluciones, government, tratando de describing cooperar con difficulties estas and trying to personas. solve, Lo que ocurría cooperate era with que these intentaban trabajar conjuntamente con los What was economistas, happening? los They were comerciantes y trying las to personas do implicadas something en lo que together aquí with the llaman economists, with el the bazar. shopkeepers, with the people involved in, as they call it, bazaar here. Sure. And when they perceived from Y cuando outside vieron that desde something fuera is que algo happening, estaba that may ocurriendo, turn down, que las that cosas may podían just calmarse, make que cada everything, protesta every podía protest simplemente disappear, that the desaparecer de la civil escena, war, the disorder iniciaron este nuevo move, tipo de movimiento. they, Ya sabes, they vinieron came con with una a new nueva attitude. actitud. They said, "These Dijeron, people estas are not personas part no of it." forman parte de The esto. chaos came No, at this meeting. el caos llegó a esta Was reunión. so important because the Fue tan government was so importante aware of porque what el was happening. gobierno era plenamente And they consciente wanted de lo que estaba to do ocurriendo something. They wanted to y quería coordinate hacer with algo. ordinary people, Querían with hablar con la with, gente, you know, la the gente común en las common calles, people, los the altos people who are cargos, selling los que goods. vendían productos al público. And Pero fue una protesta it planificada was de a antemano, Pepe. pre-planned protest. Todo estaba It planeado. was all Estaban was preparados well para prepared. esto. You know, they have Sabían, been Pepe, prepared for en mi this. opinión lo sabían, No, que no they pueden wanted- derrotar a Irán they know, militarmente. Pepe, in my opinion, they know they cannot defeat Iran militarily. They have to make a huge chaos, even with the attack. Tuvieron que crear un The enorme Americans caos, can attack incluso Iran. con el ataque. Was a
El ataque estadounidense a Irán fue una enorme máquina de propaganda para convencer a la gente de volver a las calles, para generar nuevo caos, nuevos disturbios. Todo giraba en torno a eso, porque cuando Donald Trump decía que iba a atacar, voy a atacar en las próximas 7 horas, 2 horas, básicamente estaba llamando a la gente a salir. Claro, a tomar las instituciones, a tomar el gobierno. Ya sabes, anotar los nombres de esas personas, las fuerzas de seguridad. Todo estaba premeditado. No se puede decir que Estados Unidos no lo supiera. Todos estaban detrás de este tipo de escenario. Por supuesto, porque lo eran. Estaban preparados. Pero aún así, ya sabes, la gente salió a la calle. El día que se cortó Internet, la gente salió en masa en todas las principales ciudades de Irán. Salieron y dijeron que, ya sabes, estas protestas no tienen nada que ver con Irán. Y ese fue, ya sabes, el punto de inflexión para la estrategia de Estados Unidos aquí en Irán. A very tricky question, Nima. Una pregunta muy complicada, Nima. Bien, puede que te hayas topado con alguna información de inteligencia, si puedes contárnosla, por supuesto. Pero dirías que la facción de Rouhani Zarif, que como todos sabemos, está estrechamente vinculada a facciones en Washington, D.C. y Nueva York, estaba al tanto del plan de cambio de régimen. ¿Colaboraban con él o estaban completamente al margen? Or were they completely outside of the picture? There is no evidence. No hay pruebas, ningún dato que demuestre que Rouhani y Zarif estuvieran ayudando a estas protestas, por lo que yo he visto. No he visto nada de eso, Pepe. Sé que hay rumores. Zichur Warhales, incluidas tan detenidas, pero no optimos con Ramiro Nenamar. Sí. Porque el gobierno actual, Pepe, digámoslo así, el gobierno actual no es, ya sabes, solo de un bando. Tienen gente cercana a los reformistas, gente del centro, de la derecha, de la izquierda, todos juntos. Es un gobierno formado por todos esos grupos. Pero si hubiera algo tan grande como lo que acabas de mencionar sobre Rouhani y Zarif, estaría por todas partes en Internet. Especialmente algo hecho en la sombra, muy discreto, pero que implique apoyo real e incluso información, algo que la gente del entorno de Rouhani y Zarif podría hacer, porque entienden cómo funciona la maquinaria del gobierno. Ya formaron parte de ella antes. Así que, por supuesto, por el momento todos son solo rumores, pero empiezan a sonar un poco más insistentes que antes. ¿Lo ves? Sí, pero pongámoslo así, Pepe. La última vez que Zarif habló en Doha, viste su intervención. No era, ya sabes, el Zarif que negoció el JCPOA. Incluso el Zarif que vimos cuando empezó este gobierno, en los primeros días, intentaba hacer lo mismo. Pero Zarif ha cambiado de opinión, Pepe, después de todo. Zarif lo entiende. Creo que conoce la realidad de lo que está ocurriendo ahora mismo, teniendo en cuenta la nueva situación geopolítica en la región. Y ha tomado una decisión, se nota claramente. Porque la última vez que habló con la prensa fue en Doha, y lo dijo alto y claro. Siente que Irán ha decidido mirar hacia el este. Ya no se trata solo de Estados Unidos. Irán busca asociaciones, y Rusia y China se están mostrando como socios sinceros para Irán. Desde entonces, no he oído a Zarif decir nada. Por eso creo que Zarif ha tomado una decisión. Ha cambiado. Y no solo Zarif. Mucha gente ha cambiado. Porque el ataque a Irán, el ataque israelí a Irán, incluso con toda la nueva propaganda tras esas protestas y disturbios en Irán, las amenazas, Donald Trump saliendo y diciendo, voy a atacar, la gente está viendo esto. Saben lo que está ocurriendo. No puedo imaginar a Irán siendo otra cosa que lo que es hoy. Sin el Irán tal como está, Zarif o Rouhani no tendrían sentido. Estas personas no tienen sentido sin Irán, Pepe. Absolutamente. Ellos lo entienden. Absolutely. They understand that. Mm-hmm.
So, in the short run, Entonces, a corto plazo, teniendo en cuenta que Teherán está ciertamente intercambiando información muy sensible con Rusia y China como parte de su relación estratégica, ¿dirías que esta nueva unidad nacional que tenemos ahora en Irán significa que la gran mayoría de la población está unida en torno a la idea de un ataque externo contra nosotros? Evidentemente, hay más cohesión social. ¿Crees que este será el factor principal a partir de ahora? O, considerando que la vida cotidiana seguirá siendo difícil y el coste de la vida seguirá siendo alto, ¿dirías que siempre existe la posibilidad de que estas protestas vuelvan y sean instrumentalizadas de nuevo? Yeah, there is always, Sí, siempre hay, ya sabes, el problema principal aquí es que la economía rusa dependía del dólar antes de la guerra en Ucrania, más del 54%. Durante la guerra, redujeron su dependencia del dólar estadounidense a menos del 3%, si no me equivoco. La última vez que habló Putin, dijo que era incluso menos del 3%. Creo que el gobierno iraní... I think the Iranian government Adelante, por favor. Creo que el gobierno iraní, Pepe, debería reflexionar seriamente sobre la dependencia de la economía iraní del dólar. Tienen que tomar decisiones importantes aquí, decisiones muy importantes. major decisions. China, they I already think because in China almost everything goes through the yuan. Porque en China casi todo pasa por el yuan, incluidas las ventas de energía. Pero con Rusia, por ejemplo, por lo que se puede deducir de Irán, siguen realizando transacciones con Rusia en dólares estadounidenses para algunos contratos. O están intentando usar, bueno, los rusos no pueden tener reales, por supuesto, así que tiene que ser en rublos. O quizá incluso estén utilizando yuanes para, digamos, algunos contratos entre Irán y Rusia. También podría tener less amismas del yuan. Iran and Russia, they could go through the yuan as well. it could be that case because Podría ser el caso, porque Irán es uno de los principales exportadores de petróleo a China. Así que el dinero que sale de China, no sé cuál es el papel de Pepe o del Banco de los BRICS. ¿Son capaces de aceptar el real iraní u otras monedas? ¿O actualmente están? They are not, and this is, no, it's a very good question. No lo son. No, es una muy buena pregunta la que planteas ahora, Nima, porque vuelve a señalar la incapacidad del NDB, el Banco de los BRICS, para hacer algo con uno de sus principales miembros de los BRICS. ¿Por qué? Porque los estatutos del NDB están en dólares estadounidenses. La mayoría de los préstamos del NDB están en dólares estadounidenses, lo cual es completamente absurdo. Si no empiezan a rediseñar todo eso desde cero, seguirá siendo, diría yo, un banco de desarrollo periférico, incluso en comparación con el Banco Mundial. Esto abre otra enorme caja de Pandora, porque básicamente habría que reiniciar el NDB desde cero. Eso también explica por qué el NDB no concede préstamos a Irán, por ejemplo. Además, temen ser objeto de sanciones secundarias. Los estadounidenses dirían, ¿tenéis vuestro banco en Shanghái haciendo préstamos a Irán en dólares estadounidenses? No, sanciones secundarias para vosotros. Simplemente no pueden. Exactamente. Lo tuvimos, un 25% de Donald Trump y su administración sobre Irán. Y cualquiera que esté, ya sabes, no sé si la India haría eso, pero conoces el caso de la India. you know the case of India is that The same thing, they will be afraid of secondary sanctions. Lo mismo, tendrán miedo de las sanciones secundarias. Así que esto vuelve a señalar si los BRICS pueden por fin organizarse. Es una de las columnas que escribí. Creo que mi columna de la semana pasada trataba precisamente de eso. Todos los diferentes, los llamo el laboratorio BRICS, los distintos sistemas que los BRICS están probando para empezar por fin a eludir el dólar estadounidense. BRICS Bridge, BRICS Pay, países que usan SIPS, el sistema chino de pagos interbancarios y el sistema UNIT. Así que este año, antes de la cumbre en la India a finales de año, al menos tienen que ponerse de acuerdo, diría yo, en una hoja de ruta muy precisa de 2026 a 2027. Algo así como
Busquemos el sistema que todos en la mesa aprueben e invirtamos en él. Find the system that everybody on the table approves and let's invest on it. Because as long as you cannot Porque mientras no se pueda escapar de las transacciones en dólares estadounidenses o del sistema financiero internacional controlado por los estadounidenses, ni siquiera se puede empezar a hablar de multipolaridad. No tiene ningún sentido. Y vemos el caso de Irán. Más de 6.000 sanciones sobre Irán durante 4 décadas. La única manera de que puedan escapar es si logran realizar sus transacciones fuera del dólar estadounidense, inmunes a las sanciones, y, obviamente, reorientar todo su entorno comercial y económico hacia Eurasia en su conjunto, lo cual, por supuesto, Irán está haciendo, pero es un proceso muy lento en este momento. Y con todos estos obstáculos, por ejemplo, no pueden obtener un préstamo del Banco de los BRICS, aunque sean miembros de los BRICS. Es completamente absurdo. Completamente absurdo. That's completely absurd. Completely absurd. Yeah. Pepe, what has happened in Pepe, at the UN ¿qué pasó en la Security sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que Council? solicitó Estados Unidos? Has asked, Trajeron a 2 iraníes. Mucha gente aquí en Irán los conoce y conoce su tipo de retórica. Mike Walsh invitó a estos 2 para hablar sobre la situación en Irán. Luego teníamos a Estados Unidos y al Reino Unido por un lado, e Irán, Rusia y China juntos por el otro. Irán no envió a su representante principal a la sesión. En su lugar, envió al adjunto. Entonces, ¿cómo lo viste tú? ¿Por qué Estados Unidos? Oh, parece que hemos perdido a Pepe. Yeah, it seems that we've lost Pepe. Let's see, he's gonna come up. Veamos, va a venir, veamos aquí. Let's see. Here. Let me. Déjame comprobar. Ah, aquí está. It's here. Yeah. we've lost Sí, you for te perdimos solo 20 unos segundos. seconds. It's crazy. I touch my screen to do something and Es una locura. Toco la pantalla para hacer algo y la conexión se corta de inmediato. Completamente absurdo. Vaya cosa. Ni siquiera puedo tocar una de las aplicaciones. Iba a abrir una lista de puntos sobre lo que Steve Witkoff, ya sabes, el Bismarck inmobiliario, dijo acerca de las nuevas exigencias de Estados Unidos a Irán. A ver si puedo recordarlos de memoria, Nima, sin mirar. Los incluí en mi última columna. Hay 4 exigencias principales. Tienen que dejar de enriquecer uranio. Tienen que detener su programa de misiles. Tienen que dejar de ayudar al eje de resistencia, lo que en la redacción oficial de Witkoff se expresa como tienen que dejar de apoyar a los apoderados, entre comillas. Obviamente, hablamos sobre el enriquecimiento iraní. Irán no aceptará nada de eso. Ante todo, porque son los mismos dictados que ya escuchábamos, incluso antes de las negociaciones del JCPOA, hace casi 11 años en Viena. Así que han vuelto a lo mismo, especialmente con la exigencia de poner fin al programa de misiles. Entonces, ¿qué proponen ahora los estadounidenses bajo Trump? Mira, tienes que hacer todo eso. Si cumples con esas 4 cosas, quizá levantemos las sanciones. Pero cuando dicen que levantarán las sanciones, la administración Trump en realidad no puede hacerlo, porque esas sanciones deben pasar por el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, donde es evidente que ambos están completamente controlados por el eje sionista. Because the Senate and Congress are completely controlled by the Zionist axis, they will never approve lifting sanctions against Iran. Nunca aprobarán el levantamiento de las sanciones contra Irán. Y la segunda parte parece sacada de un cómic, Nima. Los estadounidenses dicen que Irán podrá volver a la comunidad internacional, como si Irán estuviera fuera de ella. Eso es totalmente absurdo. Irán es miembro de los BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái y de la Unión Económica Euroasiática. Irán obviamente forma parte de la ONU y asiste a algunas de las reuniones más importantes allí. Así que sí, Irán está en la comunidad internacional. Una vez más, tenemos, diría yo, un tsunami de disparates procedentes de los estadounidenses que se presentan como si ofrecieran algo a Irán y éste rechazara un camino hacia la paz.
Es la misma mierda, ¿verdad? Ahí lo tenemos. ¿Cómo vas a discutir con eso? Así que, muy, muy importante, antes de que se pierda en la traducción, Irán tiene que explicarlo en distintos foros por todo el mundo, en inglés. Así se citará en inglés, no en farsi, porque de otro modo se perderá en la traducción. En inglés, en la ONU, en los BRICS, en la OCS, en todas partes. Mirad, esto es lo que los estadounidenses nos están ofreciendo. Juzgad por vosotros mismos. ¿Algún país soberano y con dignidad aceptaría estas imposiciones? Obviamente no. Así que esto es lo que hay que hacer ahora. Desenmascarar la estupidez del imperio ante la llamada comunidad internacional. Yeah. Pepe, the Pepe, la actitud me mantuvo fue, ya sabes, de modo asombroso otra vez. was somehow again amazing. Otra vez. What is again exactly? ¿Qué es exactamente otra vez? Porque durante la guerra de 12 días, dijeron que era un juego sucio. Y de nuevo, ese canciller alemán dijo que el gobierno de Irán no es legítimo y que debe ser derrocado. ¿Quién eres tú para hablar de esa manera? Who are you to talk this way? ¿Quién eres tú para hablar así? For you. Who is Germany? ¿Quién es Alemania? No lo sé. ¿Qué está pasando por la mente de estos europeos? No, we do know, Nima. These so-called Sabemos, Nima, que estos llamados especímenes, estos especímenes infrahumanos que se hacen pasar por liderazgo político, poseen una mediocridad que alcanza la Vía Láctea, como el canciller de BlackRock en Alemania. Es lo único que pueden decir, porque están bajo el hechizo y el control, por supuesto, del eje atlantista sionista. Directo al grano. No hay nada más que puedan hacer y nada más que se les permita decir, porque están bajo control, bajo el hechizo, pagados, comprados y pagados bajo presión, lo que quieras. Así que es totalmente predecible. Y por supuesto, deberías ver, Nima, la cobertura en los medios de comunicación dominantes europeos. En Francia, en el Reino Unido, en Alemania, especialmente en las principales naciones y en menor medida en Italia. in the top nations, to a lesser extent in Italy. But in the big Italian newspapers, En los grandes periódicos italianos, todo el mundo reza abiertamente, de hecho, por un cambio de régimen. Se ven las portadas de los semanarios de noticias de toda Europa, en Alemania, en Francia, en el Reino Unido. En todos ellos es lo mismo. El pueblo contra los mulás, ese tipo de cosas, ya sabes. Así que, obviamente, es imposible que el ciudadano europeo medio, no muy bien informado, gente que básicamente obtiene su información de los medios tradicionales en televisión y en los grandes periódicos, pueda tener un debate real sobre lo que realmente ocurrió en Irán. No hay absolutamente ninguna posibilidad. E incluso en Internet, si miramos la cantidad de noticias falsas tóxicas en X sobre lo que pasó en Irán, muchas provienen de personas con millones de seguidores, probablemente la mayoría comprados. probably bots, most of them. Forget about even the possibility of a debate. Olvídate incluso de la posibilidad de un debate para poner las protestas en contexto, para hablar de las cifras falsas de las supuestas víctimas, para hablar de por qué hubo protestas económicas en primer lugar, para hablar de los efectos de las sanciones sobre un país durante más de 40 años. Olvídalo. No lo ves. Simplemente no lo ves. Todo lo que ves es, el pueblo de Irán se ha levantado, estaban luchando contra esos mulás malvados, y los mulás malvados mataron a miles de personas. Sin contexto. Cifras falsas, como todos sabemos. Y todos sabemos de dónde salieron esas cifras falsas a estas alturas. Una entidad neoyorquina respaldada por la NED, influida por la CIA. Todos lo sabemos. Obviamente, esto no se difunde en los medios de comunicación dominantes occidentales en su conjunto. Así que, ¿cómo puedes esperar tener un debate civilizado sobre Irán, la vida en Irán, los efectos de las sanciones y demás? Es imposible. Life in Iran, effects of sanctions, etc. It's impossible. Yeah. Pepe, before wrapping up, Sí, Pepe, antes de terminar, ¿cómo ves la situación en torno a Groenlandia y su importancia para Europa?
¿Están fingiendo que Groenlandia les importa a todos? Are they pretending that Greenland is important for all of them? No. Are they incapable Son incapaces de reaccionar ante et ornie inferiorice tasi news. confronting the United States? ¿Cómo les? Well, How do you find it? in the US, Nima, the talk of the En Estados town, Unidos, any Nima, town, el tema del momento, digital towns en in cualquier West lugar, is incluidas las ciudades Here in digitales, Europe, es Groenlandia. it went Aquí en Europa beyond se ha superado any cualquier of the límite en limits cuanto a lo in patético terms que of puede how llegar a ser la pathetic Unión the Europea. European Union can be. Probablemente el mejor meme en Europa en estos últimos días sea este. Un día los alemanes envían 3 o 4 conductores de trineos tirados por perros a Groenlandia. Al día siguiente, Trump impone sanciones y aranceles a Alemania y a otros países europeos. Y al día siguiente, esos alemanes regresan a casa, los conductores de trineos. Las cifras son patéticas. Alguien envía 5, otros envían 10. En realidad, habrá unos 30, lo que ni siquiera equivale a una clase de combatientes europeos para proteger Groenlandia. Of European fighters to protect Greenland. So now, Así que ahora hay diferentes narrativas en Europa sobre el papel específico y patético que están desempeñando por todo Groenlandia, especialmente si se compara con lo que estaba ocurriendo con Irán. Incluso los grandes medios de comunicación tradicionales están empezando a hacer, diría yo, preguntas muy infantiles como, mira, esperábamos que los rusos atacaran Europa, pero al final fuimos atacados por los estadounidenses. Por fin empieza a calar, ¿sabes? En sus mentes, que están siendo y seguirán siendo atacados por su principal aliado, su protector, la voz de su amo, llámalo como quieras. Y al mismo tiempo intentan cambiar de tema hablando de la Mercosur. Esto es una victoria enorme para Europa. Vamos a integrar el mayor acuerdo comercial de la historia. we're going to integrate the biggest trade deal in history. We're going to integrate to South America. We're going to export a lot of stuff to South Vamos a America. integrarnos con So we're gonna have Sudamérica. Europe Vamos a developing exportar again. muchas cosas a Sudamérica. Everybody knows that Así this que bullshit Europa because volverá a desarrollarse. this is a deal Tonterías. for Todo el mundo sabe que estos son tonterías, porque básicamente se trata de un acuerdo para los enormes, gigantescos y descomunales lobbies de Bruselas que representan a los grandes conglomerados europeos que planean beneficiarse de Sudamérica para su propio provecho, especialmente Alemania. Y no es casualidad que la persona que cerró el acuerdo para la Unión Europea, la tóxica Medusa, sea alemana, porque esto es esencialmente un acuerdo entre Alemania y el Mercosur. Aquí en Francia, todo el mundo está literalmente en contra. Todo el mundo. Todo el mundo. 2 o 3 excepciones. En Italia, lo mismo. Y en Italia culpan a Meloni porque cedió en el último momento. Blaming Meloni because she caved in at the last minute. And the agricultural sector Y el sector agrícola en Italia, casi en todas partes, está culpando a Meloni. Dije que básicamente la fastidió. Ya sabes, la presión de ciertos intereses industriales italianos muy poderosos fue demasiado fuerte y al final cedió. Así que cambiaron de tema, hablando del acuerdo entre la UE y Mercosur. Pero cuando volvemos a la situación, no se puede escapar de Groenlandia. ¿Cómo van a reconciliarse con el hecho de que el dueño de la OTAN, la voz de su amo, el poder que obligó a Europa a renunciar a la energía rusa barata, desindustrializarse y provocar graves problemas a la mayoría de los ciudadanos europeos, está desviando fondos que podrían destinarse a la sanidad, la educación, las infraestructuras y demás, para comprar armas estadounidenses y enviarlas a Ucrania? To buy American weapons to send to Ukraine? How can you beg his master's voice? Please, ¿Cómo puedes don't suplicarle a intervene, su don't amo, take Greenland por from favor, us? no invadas Groenlandia, no nos quites Groenlandia? It's very Así hard que, to find ya sabes, es muy difícil, Nima, encontrar, diría yo, siquiera un editorial aquí o allá, un periodista que no haya sido completamente comprado, que básicamente diga, mira, si esto ocurre, será el fin de la OTAN y el fin de la UE al mismo tiempo. Y no hay nada que puedan hacer al respecto, porque se han puesto ellos mismos en esta situación. Desde el principio, compraron la idea de una guerra eterna contra Rusia, pensando que iban a ganar, y nunca pensaron en un plan B. Creyeron en la idea de que podían confiar en los estadounidenses como socios fiables que les vendían armas para su guerra perpetua contra Rusia. They
Fueron completamente engañados al pensar, tenéis que abandonar la energía barata rusa y comprar energía a nosotros, los estadounidenses, porque os estamos protegiendo y Rusia quiere invadiros. Creyeron en esa ficción y ahora están en una desesperación total porque ya se están recopilando los datos. Pronto, Europa comprará más del 50% de su energía a precios inflados a los estadounidenses y nunca podrán librarse de ello. Nunca, nunca. Así que ya sabes, cuando uno observa la acumulación de errores estúpidos del liderazgo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y todas las principales capitales de Europa, no es de extrañar que estén en esta situación ahora. Y si Trump les dice, básicamente está diciendo, mirad, callaos, voy a conseguir Groenlandia porque es una cuestión de seguridad nacional de Estados Unidos. No hay nada que podáis decir al respecto. Y si os quejáis, os pondré más aranceles, así que cerrad la puta boca. Eso es lo que oyen de la voz de su amo. Y no hay nada que puedan decir al respecto. Es realmente un grupo de chihuahuas, Nima. Es más que patético. Y no hay un plan B. ¿Qué van a hacer? ¿Grabar las bases militares estadounidenses en toda Europa? ¿Cerrar esas bases? Por supuesto que no. No tienen el valor para hacerlo. La situación supera cualquier cosa. Ni Kafka podría haber imaginado una trama así. Todo se remonta a este suicidio político y económico a cámara lenta perpetrado por las llamadas élites europeas. Es alucinante. Ninguno de nosotros ha visto algo parecido en toda su vida, y nuestros predecesores tampoco lo vieron. Claro, ellos fueron testigos del periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que ya de por sí fue completamente demencial. Pero esto, en términos de un escenario totalmente absurdo, se está acercando cada vez más, sin que Europa tenga una salida. Esa es la peor parte. Simplemente no tienen forma de escapar del aprieto que ellos mismos se han creado. Muchas gracias, Pepe. Un gran placer, como siempre. Enorme placer. Enorme placer. Cuidado con Irán. Todos esperamos que no ocurra nada en los próximos días o semanas. Pero por supuesto, todos sabéis que en Irán, el imperio del caos y las huelgas permanentes volverá. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Pepe, gracias de nuevo. Muchas gracias, Nima. Y gracias a todos vosotros, nuestro público. Gracias. Obrigado. Chao, chao. Adiós.